Grabando. Ok, esta es la clase 8. Y vamos a ver vectores. Y no solo vectores en sí, sino como qué hacemos con estos vectores. Tanto lo que se puede hacer matemáticamente como algunas construcciones geométricas que podemos obtener de estos vectores. No tengo el chat, creo que lo tengo aparte. Sí. Esperemos un momento. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a empezar con lo que es el vector como tal. Un vector es lo que se tiene aquí. Es una flecha que une un origen con un extremo, que tiene una punta y una cola. Esto es un vector. Y los vectores se caracterizan por tener tres elementos, o tres propiedades, que son el módulo, la dirección y el sentido. El módulo es la longitud del segmento y se denota como estas líneas alrededor del vector o doble línea. Y esta longitud, como es una distancia, va a ser positiva. En este caso sería cuánto mide de A a B. Luego está la dirección del vector, que indica qué tan inclinado está este. La dirección se mide teóricamente como el ángulo que forma el vector con la horizontal. Dependiendo del ángulo que sea, va a cambiar la dirección. Podría estar así, o así, o así. Y luego tenemos el sentido, que existen dos sentidos posibles, y es hacia dónde va la flecha, si va hacia un lado o si va hacia el otro. Por ejemplo, en este caso, podríamos tener un vector que apunte hacia acá, con ese sentido, o un vector que apunte hacia acá, con otro sentido. Bueno, y los vectores tienen algunas operaciones matemáticas definidas que se pueden hacer entre ellos. Por ejemplo, se pueden sumar. Y la suma corresponde a visualmente que si nosotros tenemos este vector v y este vector u, nosotros la suma va a ser colocar esta flecha en la punta del otro, como se muestra aquí, y la suma va a ser esta flecha que se muestra acá. Hay un poco de... Más adelante hay algo más matemático. Pero tienen definida la operación entre ellos, o sea, tienen definida la suma, y también tienen definida la resta entre ellos. En este caso, si yo veo el vector el largo del u más v, yo le puedo restar el v y obtendría el vector u. También tienen definida una ponderación por un escalar, que es, dado cualquier número que nosotros tengamos en los reales, y un vector, se va a definir el AB como eh, la magnitud AB es A por la magnitud de B. O sea que si nosotros escalamos un vector, por ejemplo, por A, la magnitud del vector resultante va a ser igual a A por la magnitud del vector original. Y acá hay una observación, es que si A es mayor que 0, o sea, positivo, la dirección y el sentido no van a cambiar. O sea, el sentido no va a cambiar, solo vamos a hacer que el vector cambie de tamaño, pero mantenga el mismo sentido. En cambio, si A es menor que 0, la dirección es la misma, sí, pero su sentido va a cambiar, va a ser el opuesto, va a apuntar hacia el otro sentido, hacia el otro lado. Y ahora vamos a ver los vectores en R2, lo que es los vectores en el plano, con dos dimensiones, X y Y. Y aquí se relaciona los vectores como vistos desde el origen. En este caso, por ejemplo, tenemos el vector OA,
como 4,4, que va desde el origen a la coordenada 4,4, o el vector OB, que va del origen al punto B menos 4,3. Pero los vectores también eh, también pueden estar desde otro punto que no sea el origen en otra dirección. Por ejemplo, podría partir un vector desde A en esta dirección y su inicio no estaría en el origen. Por lo tanto, se tendría que denotar de otra forma que no sea estas, que se basan en que el origen es el inicio del vector, o sea, la cola. Bueno, y dado los vectores A y B, A viene siendo el V que vimos anteriormente y B el U que teníamos anteriormente, pero ahora nos fijamos en sus coordenadas. Por ejemplo, A1 va a ser la coordenada X del vector V, A2 la coordenada Y del vector V, B1 la coordenada X del vector U y B2 la coordenada Y del vector U. Y de esta manera matemáticamente se definen el módulo, o sea, el largo del vector, como la raíz cuadrada de su coordenada x al cuadrado más su coordenada y al cuadrado. Esto es cuando el vector está desde el origen. Esto viene siendo como sacar la hipotenusa de un triángulo rectangular. Se define matemáticamente su suma resta como separar las coordenadas x y de cada uno y sumar las coordenadas en x y la coordenada en y separadamente. Se define matemáticamente la ponderación por un escalar cuando yo tengo este escalar k y yo lo quiero multiplicar por el vector a. En el fondo voy a separar a en sus componentes y cada multiplicar de la misma manera a cada componente del vector a. Va a multiplicar a x de a y va a multiplicar a y de a. ¿Ok? También tenemos los vectores unitarios, que son los vectores que tienen módulo igual a 1. Y en este caso se definen estos dos vectores, que son los vectores canónicos, y son súper importantes porque nos ayudan a transformar los números en vectores que se pueden mostrar en R2. Y en este caso, como se muestra acá, un vector se puede representar de dos maneras. Como paréntesis, un valor, coma el otro valor, ambos valores de las coordenadas, o como la suma de los valores de la coordenada, pero multiplicada por este vector canónico, que es el que le agrega una dirección, que es lo que lo transforma en el vector, que es que yo no tenga la coordenada x y la vaya a sumar con la coordenada y, porque le agrego la multiplicación por el vector canónico y hago que esto se transforme en un vector. Ya no se puede sumar AI con A1i con A2j, son cosas diferentes. Y digo aquí, como les decía, a veces hay vectores que no empiezan del origen, sino que empiezan de otro punto y van hacia otro punto. Y en este caso, un vector AB que no, está no empieza del origen, sino que puede empezar de cualquier parte, va a ser expresado como sus coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1. Aquí es importante el orden de la resta, no es lo mismo x1 menos x2 que y1 menos y2, porque eso le cambiaría el sentido al vector. Aquí la regla es que si yo tengo un vector AB de este estilo, se tiene que escribir la coordenada de la punta menos la cola. Eso van a ser mi x2 y mi x1. El x de la punta menos el x de la cola y el y de la punta menos el y de la cola, para poder representarlo. Si yo lo hiciera al revés, estaría haciendo que mi vector apuntara en el otro sentido opuesto. Así que recuerden que siempre para caracterizar al vector por la resta de sus coordenadas va a ser la punta menos cola. Ya, aquí hay otra propiedad que dice que siempre se cumple la desigualdad que si yo sumo dos vectores y le saco el módulo, ese resultado va a ser menor o igual
que haber sacado los módulos primero y haberlos sumado. Y esta se llama desigualdad triangular porque, como ven, se forma un triángulo. Y aquí un poco pasa lo que vimos en la clase anterior, en el que no se podría formar el triángulo si no había cierta relación entre los tamaños. Si U y V se estirara, no se podría formar el vector que los une, o sea, no se podría formar este triángulo. Entonces es una forma de asociarlo y recordarlo, además de entender que el módulo de este vector va a ser menor o igual a la suma de este módulo más este módulo. Ya, y ahora vienen los vectores en 3D, en el espacio, con 3 dimensiones. Aquí cambiamos del espacio plano, donde teníamos el eje Y y el eje X, a tener 3 ejes. Eje X, eje Y y eje Z. O sea, las cosas, los puntos van a tener 3 coordenadas. Aquí igualmente, como con los vectores de 2 dimensiones, vamos a tener una forma de ver el vector como anclado al origen, y donde solo vamos a tener las coordenadas de donde termina, o sea, la punta, y va a ser del origen a esa coordenada. Por ejemplo, esta es lo que marca 2 en X, 3 en Y y 5 en Z. Sería este vector. Y luego, para las propiedades que definimos anteriormente, como el módulo, la adición, la sustracción y la ponderación por un escalar, se hace de la misma manera, pero se considera el tercer eje que estamos agregando. Por ejemplo, para sacar el largo, va a ser la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado. Y la suma de todo eso dentro de una raíz va a ser el resultado del módulo o del largo del vector. Luego, de la misma manera, tenemos que las sumas de dos vectores se van a decomponer las sumas de sus componentes. Y si yo quiero ponderar este vector por un escalar, o sea, le multiplico un número real al vector, ese número lo que va a hacer es que va a multiplicar a cada una de sus componentes, de su eje. Ya, y aquí es lo que yo les decía, que íbamos a ver lo que se puede construir con estos vectores. En este caso, lo primero que vamos a construir va a ser una recta en el plano, en R2. Ok, ya, entonces voy a dibujar el plano. Ya, y una forma de definir una recta es de esta manera, R de un factor, esta coordenada va a corresponder al X y esta coordenada va a corresponder al valor de Y. Lo que valga P1 y P2 son los componentes X y Y de un vector posición que se le añade a la ecuación. Y aquí vemos que hay unos valores, si unos valores multiplicados por el parámetro que estamos evaluando en la función, o en la ecuación, que es de 1 multiplicando al factor y de 2 multiplicando al factor. Estos componentes también son de forma aislada, se escriben de esta forma y corresponden al vector director de la recta. Y hay muchas formas de escribir estas igualdades de diferentes formas, pero antes de eso vamos a ver un poco de dónde nace o por qué existe esto. Entonces, si ustedes se imaginan un vector, por ejemplo imagínense este vector, va a ser el vector de 1, va a ser el vector de 1, de 2, y si yo lo multiplico por un número cualquiera, por ejemplo 2, podría agrandarlo para allá, y si lo multiplico por menos 1, lo transformo para acá, o por menos 2 para acá, en el fondo lo puedo multiplicar por cualquier número real, y estaría creando infinitos vectores que empezarían a construir una recta. Entonces, para yo crear esa generalización, lo que hago es crear la función R el parámetro por en lambda,
que va a ser el valor por el que yo escalo el vector para hacerlo más grande, más pequeño y cambiarle el sentido, por la dirección de este vector. Y ahora aquí hay un problema, porque si yo tengo esta recta y yo cambio el valor de D1 y D2, por ejemplo, podría tener un B en esta dirección, y ahí crearía una recta de este estilo. Y o este estilo o este estilo. Pero el problema está en qué pasa si yo quiero crear una recta de este estilo, o sea, que no pasa por el origen. Esto no nos sirve. Entonces aquí lo que se hace es sumarle el vector posición. O sea, lo que se hace es que primero tenemos un vector posición que me mueve la recta a este lugar, por ejemplo, y a ese vector posición se le suma un vector director que se amplifica para crear una recta. Entonces, de esa manera, yo con el vector director quedo la recta con su pendiente característica, y con el vector posición la muevo en el espacio. Y luego en esta igualdad se sumaría esto más la posición, o sea, P1, P2. Y luego esto se distribuye sumando lo que tiene que ir en cada coordenada, y me quedaría la igualdad que tenemos aquí. De aquí nace. Y bueno, entonces, ahora vamos a ver la forma de representarla. Tenemos las ecuaciones paramétricas, que en el fondo es tener despejado cada coordenada, como x, y o z. Y aquí vemos que simplemente para x colocamos lo que tenemos en este lugar del eje de la ecuación. O sea, lo que va en el lado de x va a ser igual a x. Y lo que está en el lado de y, tras la coma, va a ser lo que corresponde a y. Entonces y tiene que ser equivalente a eso. Y luego está la ecuación continua o simétrica o cartesiana, tiene hartos nombres, que es de este estilo. O sea, yo tengo todas las cosas igualadas y tengo una pura ecuación. Y para poder hacerlo, lo que se hace es despejar en función del parámetro que usamos para escalar el vector. Y una vez que lo despejamos, nosotros sabíamos que cuando teníamos despejado por el mismo valor una ecuación, estos se podían igualar. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí paso el P restando y el lambda dividiendo, y me queda, o sea, el de 1 dividiendo, y me queda todo esto igual a el parámetro. Y aquí hago lo mismo, y menos P2 partido de 2, y me queda igual al parámetro. Entonces, igual parámetro, lo puedo igualar. Y sería algo de este estilo, que de forma rápida sería cada coordenada con menos el valor de su posición de su coordenada partido el valor del vector director en su coordenada. O sea, como se muestra aquí, x menos p1 partido de 1 va a ser igual a y menos p2 partido de 2. Y si hubiera un z, sería z menos p3 partido de 3. Y acá dice que de esta ecuación podemos volver a la ecuación de la recta, en la que reemplazábamos el m como la pendiente, como el d2 partido de 1, en el fondo como la altura partido de la base, como lo veíamos en la clase pasada, como lo que es el valor de y partido del valor de x. Y también que se pueden ordenar para presentarlo de esta forma, que era la forma general de la ecuación. Ya, y ahora vamos a ver esto mismo, pero en 3D. En 3D solo le agregamos otro parámetro. Pues entonces el P ya no va a ser igual a P1, P2, sino que va a ser P1, P2, P3. El vector director va a ser D1, D2, D3. Y se tiene que de la misma manera, en X iría a lo que corresponde al X, Y igual a lo que le corresponde, y Z igual a lo que le corresponde. Es decir, su coordenada del vector posición más su coordenada del vector director por el parámetro. Y de la misma manera se despejan en función del parámetro y se igualan para obtener esta ecuación. Ya. Aquí tenemos la recta en el espacio. Tenemos un espacio y tenemos una recta.
Y aquí un poco de lo que yo decía, de que aquí tenemos el vector posición que nos ayuda a mover la recta, y aquí está el vector director que nos ayuda escalándose por el parámetro para crear la recta infinita en ambas direcciones. Y de forma de construcción de esta ecuación, si nos dan el vector posición, o sea, este, con los valores de la punta, y un vector D, que viene siendo este, para representar la recta que pasa por el punto PXYZ, se va a tener que escribir de esta forma. O sea, el vector P de 0 más el parámetro por el vector director. Y se puede escribir separadamente o se pueden unir la suma separándolos por la coma. Y ahora vamos a ver la relación en rectas paralelas de forma vectorial en R2 y en R3, R2 y rectas perpendiculares en R2. Ya, las rectas para ser paralelas en forma vectorial en R2 y R3, si ustedes se acuerdan, las rectas para ser paralelas en la ecuación de la recta tienen que tener la misma pendiente. Aquí es algo parecido, tienen que tener el mismo vector director, pero también puede estar escalado. En el fondo, para que sean paralelas, dos rectas, el vector director de uno tiene que poder conseguirse escalándolo por un número real del otro vector director, según esta igualdad. El vector director de una recta va a ser igual al vector director de la otra recta por un número escalar. Eso para que las rectas sean paralelas. Y si nosotros queremos ver si dos rectas perpendiculares son perpendiculares en R2, si recuerdan cómo lo hacíamos en la ecuación de la recta, que teníamos que saber que la multiplicación de su pendiente era menos 1. Aquí lo que también tenemos que jugar con sus pendientes, o sea, el vector director que viene siendo esto de la pendiente, pero escrito de otra forma. Pero aquí no tenemos que multiplicar lo que nos dé menos 1, sino que tenemos que multiplicarlos por producto punto y que dé 0. ¿Y cómo funciona el producto punto? Es que si yo tengo el vector director, un vector director D, definido como D1, D2, y un vector director S, definido como C1, C2, el producto punto de D1 por D2 va a ser igual a D1 por S1 más D2 por S2. O sea, lo voy a escribir. Tengo R1 igual a, pongámosle, D1, D2 y R2 igual a S1, S2 para que R1 y R2 sean perpendiculares. Tiene que pasar que R1 producto punto por R2 tiene que ser igual a 0 y este producto punto se define como D1 por S1 más D2 por S2 y si fueran en 3 dimensiones D3 por S3. En este caso estamos solo en R2 y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Eso en cuanto a eso. ¿Alguien cree que tiene una duda? Samuel Coy, sí, dime. ¿Qué tu duda en el chat? Ya, otra cosa que podemos crear con estas. Samuel dice que todavía no entiende lo que es un vector director. Ya. El vector director, como su nombre lo indica, es lo que le da la dirección a la recta. Es nada más que eso. Cualquier recta que yo tenga, yo puedo encontrar un vector que yo lo ubique en esa recta y ese va a ser el vector director de la recta. Por ejemplo, en este caso tenemos la recta L y sea cual sea un vector que yo pueda poner sobre la recta, va a ser un vector director de esta recta.
porque va a tener la dirección de la recta. Eso es. Y yo ese vector director lo puedo poner dentro de la ecuación de la recta cuando lo escalo por un parámetro. Pero eso es simplemente el vector que yo puedo colocar dentro de la recta. Si yo tengo esta recta, por ejemplo, y tengo este vector, que yo lo podría colocar aquí, ese va a ser el vector director de la recta. Ahora, si yo tengo un vector que se sale de la dirección de la recta, ese no va a ser el vector director de la recta. ¿Te quedó más claro? Bueno, acá. Entonces, ahora en ejercicio vamos a ver un poco más cómo se utiliza, cómo se transforma, cómo se lleva del valor a la ecuación de la recta. Sí. No, a la, ¿cómo se llama? Sí, con la ecuación de la recta, pero más vectorial. Ya, y ahora, además de construir nosotros rectas con estos vectores, podemos construir planos. Y esta recta también la podemos construir en el espacio. ¿Sabes? Los planos van a ir en el espacio porque yo no voy a poder crear el plano en el plano porque sería el mismo plano. Sería todo. Por eso tiene que estar en algo más grande. Ya, y hay varias formas en las que yo puedo construir un plano. Una de estas es como indica aquí, es que si yo tengo una recta y un punto. Si yo tengo una recta y un punto, puedo construir un plano en base a esa información. Ahora, si me dan dos rectas que se intersectan en un solo punto, como se muestra aquí, con estas dos rectas yo también puedo construir un plano. O si tengo tres puntos colineales, por ejemplo B, C y A, que no son colineales porque yo no tengo una pura recta que yo pueda trazar para unirlos. En el caso para unirlos tendría que hacer esto. Eso también puede formar, con esa información también puedo crear un plano. Y con dos rectas paralelas que no sean coincidentes, o sea, que no sean una arriba de la otra, no sean la misma, por así decirlo, también puedo crear un plano. Y aquí está cómo se crea el plano y cómo se transforma eso, cómo se transforma esa información en la ecuación que define el plano. Pero no vamos a hacer ejercicios de esto. De todas maneras, se lo voy a explicar. Entonces, si antes teníamos los ejes coordenados aquí, ya, le vamos a poner X, Y, Z, y teníamos un vector que se podía escalar y se creaba una recta. Ahora no solo tenemos eso, sino que tenemos dos vectores. Tenemos este vector y un vector que tiene que tener otra dirección. Entonces esos vectores se escalan entre sí mismos y no solamente se escalan, sino que se combinan. Entonces si yo combino este vector con este, por ejemplo, o sea, si lo escalo, ya crearía una recta, y con el otro vector también crearía una recta, que serían de este estilo, y ahora si yo le sumo ese vector a este, por ejemplo, que sería aquí, y si le vuelvo a sumir eso, crearía una especie de rectángulo, y de esta manera yo voy creando un plano haciendo combinaciones de estos dos vectores, escalándolos, como un vector más el otro, este vector por un número más el otro, y así con todas las combinaciones posibles que se pueden hacer, se crea un plano con esos dos vectores, como se muestra aquí. Con U y V se puede crear este P, pero no solamente se puede crear ese P, sino que se puede crear todo este segmento que tenemos aquí, si yo lo combino con infinitos números entre ciertos valores. Y ahora, al igual que con la recta, teníamos el mismo problema en que si nosotros solo nos fijamos en estos vectores, vamos a hacer que el plano tenga que pasar siempre por el origen, ya que estos vectores salen del origen. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a sumar el vector posición, que es el que nos permite desplazar el plano del origen. Vamos a láser aquí. Y este vector posición es el que desplaza el plano y luego desde este nacen los vectores con los que yo voy a jugar para crear el plano. Como antes jugaba para crear la recta, ahora con dos voy a poder crear un plano. ¿Ok? Y cada vector van a tener tres coordenadas, una en X, una en Y y una en Z. ¿Ok? Y la ecuación del plano vectorial, la ecuación vectorial del plano, se va a definir como que va a existir un X, un Y y un Z tal que tienen que ser equivalentes a sumar
el punto que mueve el plano, un factor de ponderación cualquiera que multiplique un vector director más otro factor de ponderación que multiplique otro vector director. De esta manera, si yo encuentro un punto x, y, z que calce con esta ecuación, voy a poder crear un plano. Y de la misma manera se puede escribir en diferentes formas. Puedo sumar todo y separarlo por el coma, todo lo que corresponde a x, todo lo que corresponde a y, todo lo que corresponde a z, o también lo puedo separar más y dejar el x solo con lo que le corresponde, o sea esto, dejar el y solo con lo que le corresponde, o sea esto, y dejar z con lo que le corresponde, o sea esto. Y tenerlo de esta forma. O también se puede juntar todo en una sola ecuación y esa ecuación igualarla a cero. Y esa sería la ecuación general del plano. Esas son las formas de jugar o de presentarlo. Ya, y ahora vamos a hacer un poco más de ejercicio. Ya, vamos a empezar con el ejercicio 1. Nos dicen que tenemos un vector u de coordenadas -2, -3 y -6 y nos preguntan por el módulo. ¿Y qué era el módulo? Era largo de este. ¿Y cómo se calculaba? Como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado sumado. Entonces, de este estilo. Entonces, si yo tengo la raíz cuadrada del primer componente, -2 al cuadrado es 4, más el segundo componente, -3 al cuadrado es 9, más el tercer componente, 6 al cuadrado es 36. Si yo sumo esto, me da la raíz de 49, lo que en estricto rigor me da como resultado más menos 7, pero como es un módulo, tiene que ser una distancia. Como la distancia nosotros la vemos positivo, vamos a encontrar que su módulo va a ser solo igual a 7. Y entonces sería la alternativa correcta la E. Ya, aquí en el 3 vamos a jugar con la definición de operaciones que se pueden hacer entre vectores. Y por ejemplo, nos definen el vector A como -1, 4, 2, el vector B como -2, 3 y 5, y nos dan un escalar -3. Un escalar es un número real. Y nos dicen cuánto es A más ese escalar por B. Entonces escribimos A y el B lo multiplicamos por el escalar, que sería -3. Entonces -3 por -2 es 6, -3 por 3 es 9, y -3 por 5 es -15. Luego, si sumamos este vector con este, -1 más 6 es 5, 4 menos 9 menos 5, y 2 menos 15 menos 13. Entonces la alternativa correcta sería la A. Ok, ahora vamos al 5. Ya. Aquí nos dicen que tenemos dos vectores y aquí no los definieron como paréntesis y coma, sino que lo definieron en función de los vectores canónicos. O sea, un valor multiplicando al i, o sea, así multiplicando al i, y otro valor real multiplicando al j. Entonces estos vectores tienen dos dimensiones. Y nos preguntan por la magnitud del vector v menos w. Entonces aquí lo que hay que recordar es que, o lo que hay que entender, mejor dicho, que la magnitud del vector b menos w no es la magnitud de este vector menos la magnitud de este vector, sino que nosotros tenemos que encontrar este vector que se construye restando estos dos, y a ese vector resultante le sacamos la norma. Entonces de esta manera escribimos el v, le resto el w, y sería 3 menos menos 2, 5, menos 5 menos 3, menos 8. Y este sería el vector v menos w. Y a este vector le sacamos la norma, entonces la norma sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado 25 más menos 8 al cuadrado 64, y eso es la raíz de 89. Entonces esta sería la solución y sería C. Ok, ya aquí vamos a jugar con los vectores. Entonces nos dicen, tenemos puntos A, C, D, B, que son vértices de un cuadrilátero, y tenemos vectores que se mueven entre estos vértices.
Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya vamos con la 1. Nos dicen que DB más BA va a ser igual a DA. O sea, sí, llegan a donde mismo. Entonces son iguales. Entonces, esta por lo tanto va a ser verdadera. Luego la 2 nos dicen que DB más BA más AC es igual que CD. Ya, y esto es falso porque CD va en esta dirección y en cambio la suma de BD más BA más AC nos lleva de aquí a acá. Porque de aquí iniciamos y aquí terminamos. Entonces estos vectores no son iguales porque tienen sentido opuesto. Entonces el sentido es importante. Y en este caso entonces sería falso. Luego la tercera nos dicen que DB más BA más AC más CD es el vector nulo. Ya esto es cierto porque el vector llegamos al mismo punto en el que estábamos. Entonces el vector va a ser nulo, va a ser 0. Y por lo tanto la alternativa correcta sería la 7. Ya, aquí tenemos que interpretar la ecuación de la recta que tiene la ecuación de la recta de una recta en función de el vector posición y el vector director de esta misma. Entonces, ¿qué sabíamos? Que el vector posición va a ser algo que simplemente se suma a, eh, a la recta y el vector director, la dirección, va a ser algo el que se escala, el que crea la recta. Entonces vamos a escribir un parámetro, este, y lo vamos a multiplicar por este. Entonces, aquí como lo vemos, están ordenados de otra forma, o sea, están sumados los x con los x y los y con los x separado por coma, y está puesto de esta forma. 2 menos 2 por el parámetro, coma, ahora lo de y, 3 más 5 por el parámetro. Entonces ahora hay que ver cuál de estas coincide. Y es esta, la B, sería la alternativa correcta. Ya, vamos a hacer el 12. Nos dicen la ecuación de la recta que contiene a dos puntos. Y nos dicen, puede ser esto. Ok, aquí tenemos dos opciones. Primero, podemos encontrar la ecuación de la recta de estos dos puntos, restándolo, sacando el vector director y sumándole a cualquier punto como a la posición. O podríamos evaluar estos puntos en las ecuaciones para ver si son en realidad parte de este. En este sentido, hay que recordar que como tenemos el t, nosotros tenemos que reemplazar estos valores aquí, o sea, igualar, mejor dicho, y el t tiene que ser un número consistente. O sea, tiene que existir un t tal que operando en estos valores me dé este resultado. Entonces, si hago eso, por ejemplo, puedo ver la primera, que tengo el valor de x es igual a 3 menos t, entonces si quiero que sea igual a 3, el t tiene que valer 0. Por lo tanto, si valiera 0, la segunda coordenada sería 5 más 11 por 0, o sea, la segunda coordenada valdría 5, pero aquí la coordenada vale menos 5. Entonces, este no es. Luego la segunda, lo mismo, si quiero que la primera coordenada valga 3 como a, el t tiene que ser 0, entonces la segunda coordenada sería 5. Y no es 5 lo que estoy buscando, sino menos 5, entonces esto tampoco es. Así puedo llegar a la tercera, en la que veo que t tiene que valer 6 para que 6 menos 3 sea igual a 3. Entonces acá 11 por 6 es 66, 66 menos 5, por supuesto no es menos 5, entonces tampoco me sirve. Luego si vengo con la d, tengo que 3 más t, tiene que ser igual a 3, o sea, t vale 0. Luego, si veo en la segunda parte de la recta,
Si multiplico el 11 por 0 me queda 0 y me quedaría menos 5, y menos 5 igual a menos 5, entonces esta es. Pero ahora hay que revisar que valga con el segundo punto. Tienen que cumplir con los dos, no solo con uno. Vamos con el B. Entonces, para que 3 más t sea igual a 4, t tiene que valer 1. Y si lo reemplazo acá va a ser 11 por 1, 11, menos 5, 6. Sí, este punto concuerda con la ecuación, entonces la alternativa correcta va a ser la D. Aquí la 13 nos dan la ecuación vectorial de una recta y nos piden las ecuaciones paramétricas. O sea, nosotros recordamos que las ecuaciones paramétricas era solo poner cada coordenada como X o Y o Z igual a lo que corresponde. Entonces, en este sentido, si nosotros tenemos esta ecuación del vectorial, nosotros recordamos que esto de aquí va a corresponder a X y esto de aquí va a corresponder a Y. Entonces, simplemente X va a ser igual a 4 más 3 lambda y Y va a ser igual a 6 más 2 lambda. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Ya. Vamos a hacer la 14. Nos dan una serie de ecuaciones vectoriales y nos preguntan para qué t, o sea, t varía de los números reales, nos preguntan cuál de estas rectas no pasa por el origen. O sea, que no existe t tal que esta ecuación sea igual a 0, 0, 0. Por ejemplo, sabemos con la primera, si igualo t a 0, me va a dar 0, 0, 0, entonces esta sí pasa por el origen. Luego la segunda, yo tengo que buscar un t tal que esto me dé 0, 0. Entonces, si yo uso t igual a menos 2, esto sería menos 2, menos 4, menos 6, y si lo sumo, 2 menos 2 va a ser y 4 menos 4, y z va a ser 6 menos 6, va a dar 0. Entonces, esta sí pasa por el origen. Entonces, ahora vamos con la tercera. En este caso, para el primer valor, t tendría que ser igual a menos 3. Entonces tendría menos 3, luego tendría, aquí tendría 9 y acá tendría, o sea, mejor dicho, t vale 3. Entonces tendría 3, tendría menos 9 y tendría 12. Entonces menos 3 más 3, 9 menos 9 y menos 12 más 12, 0. O sea que pasa por el origen, entonces esta tampoco es. Vamos con la D. En este caso tengo el t para el primer valor, voy a coger un t igual a 2. Entonces tengo 2, tengo 10 y tengo 28. Y menos 2 más 2, menos 10 más 10, menos 28 más 28 va a ser 0, entonces esta tampoco puede ser. Ahora vamos con la última, que debería ser esta. Entonces para el primer valor tengo el t igual, t por 1 igual 2, entonces voy a coger t igual a 2. Entonces, reemplazando el t voy a tener 2, 10 y 14. O sea, mejor dicho, t igual a menos 2. Entonces voy a tener menos 2, menos 10 y menos 14. Entonces si lo sumo, voy a obtener 2 menos 2, 0, 10 menos 10, 0, 21 menos 14, 7. Entonces aquí casi lo logramos, pero no falló el último valor. Entonces en este caso no es posible que exista un t tal que esta ecuación me dé igual a 0, 0, 0. Entonces esta no pasa por el origen. Y esta es la alternativa correcta. Ok, aquí nos piden transformar la ecuación de la recta en la ecuación paramétrica. O sea, escribirlo de esta forma. Y para esto lo que vamos a hacer es jugar con esto algebraicamente para que se parezca a esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser pasar el 2 restando. Vamos a tener y menos 2. Va a ser igual a 6x, luego el 6 dividiendo. Y vamos a tener y menos 2 partido 6 igual a x. Y ahora no hay ninguna que diga solo igual a x. Entonces, nosotros tenemos que saber que al x le podemos agregar cosas, operaciones matemáticas, sin que cambie, sin que deje de ser x. Por ejemplo, le podemos restar 0.
y va a seguir siendo x, y lo podemos dividir por 1, y va a seguir siendo x. Entonces, en este caso, correspondería a esta la ecuación continua. Y esta sería la alternativa correcta. Ya, aquí nos piden transformar una ecuación paramétrica como la que tenemos aquí, o sea, una ecuación continua, en la ecuación vectorial, de esta forma. Entonces nosotros tenemos que encontrar, según esto, el vector posición y el vector director. Entonces primero nosotros nos acordamos que esto estaba igualado al lambda, porque así era como nosotros podíamos encontrar la ecuación continua. Y en este sentido vamos a pasar todos los números multiplicando, vamos a dejar que este igual a lambda y este igual a lambda. Entonces, por ejemplo, para la primera valor tendríamos que 3 lambda va a ser igual a x menos 2. Después vamos a tener que 4 lambda va a ser igual a y más 3. Y el otro vamos a tener que 2 lambda va a ser igual a z menos 1. Entonces aquí encontramos el vector director y ahora encontrar la posición. Y para eso solo necesitamos despejar el x. El x, el y y el z. Y en ese sentido vamos a tener x va a ser igual a 2 más 3 lambda, y va a ser igual a menos 3 más 4 lambda, y z va a ser igual a, esto es un menos 1, a 1 más 2 lambda. Esto despejando. Y luego si yo lo escribo como ecuación vectorial, simplemente sería colocar cada cosa donde le corresponde. Y en ese sentido, hay que recordar que lambda es un parámetro, así que puede ser cualquier letra, mientras esté dentro de este t, o sea, como que está jugando con ella. Y en este caso hay que encontrar lo que se parezca a esto, y tendríamos esta, que es la B. Porque tengo el 2 de la posición, menos 3 de posición, 1 de posición, el 3 del director, 4 del director, y el 2 del director. Si lo pueden ver, si ustedes se acuerdan rápidamente de cómo pasar de la ecuación continua a la ecuación vectorial, tienen que darse cuenta que el valor de abajo viene siendo el valor del director, y el valor que está restando, sumando a la coordenada, va a ser el valor de la posición por menos 1. Entonces aquí, si yo veo esto, voy a hacer que la posición va a ser 2, menos 3 y 1, y el director va a ser 3, 4 y 2. Bueno, aquí ya nos dan el vector posición y el vector director. Entonces lo que nos piden es transformar esta información en la ecuación vectorial. Y bueno, nosotros primero multiplicamos el parámetro por el vector director, y si lo sumamos, o sea, sería este, y si lo sumamos al vector posición. Y solo necesitamos encontrar a cuál se parecería. En este caso yo busqué los valores correspondientes al vector director, y por ejemplo sé que en z tiene que tener un menos 3 lambda. Entonces me quedé entre estas dos opciones, que tienen un menos 3 lambda, y va a ser la siguiente. Tenía que ser un 7 lambda, entonces va a ser la C. Ahora, hay que tener presente que no necesariamente tienen que ser iguales para que sea esa la alternativa correcta. También pudo haber existido una alternativa que fuera de este estilo. Y esta también sería correcta, aunque los números no concuerden con el vector director, pero sí concuerdan con un escalamiento del vector director. Entonces viene siendo la misma recta, porque el vector director hay que recordar que se va a jugar con él agrandándolo o achicándolo. Entonces, si nosotros lo multiplicamos antes de empezar a jugar con él con la ecuación, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, lo que tenemos que buscar en el fondo es que las coordenadas que se muestran aquí sean al menos un escalamiento de esta. O sea, esto por 1, por 2 o por menos 1 o lo que sea. Y además, el valor que acompaña a esto, o sea, la suma del vector posición, no necesariamente tiene que ser este.
sino que podría ser cualquier valor que pertenezca a la ecuación vectorial. Ok, ya, aquí en esta nos piden encontrar la recta paralela a la recta que ya tenemos. Entonces nos dan esta recta. Nosotros nos acordamos que para encontrar rectas paralelas teníamos que jugar con los vectores directores. Teníamos que saber que dos rectas paralelas van a tener sus vectores directores como uno amplificado por un escalar, en equivalencia, de este estilo. De 1 va a ser igual a un valor real por K2. Entonces la idea es encontrar el vector director de esta ecuación de la recta. Y este sería en X sería 2, en Y sería menos 3, y en Z sería 1. Entonces lo que hay que buscar es cuáles de estas rectas tienen un vector director que sea un escalamiento de este. Entonces vamos a ver la A, tengo 4, entonces podría ser por 2 veces, entonces el otro tendría que ser menos 6, sí, pero el otro tendría que ser 2. Entonces esta no es. Si vengo a la C, tengo 4, ya 2 de nuevo, entonces la otra tendría que ser, por lo tanto, menos 6, pero es más 6, entonces no es. Si hago la B, tengo 2t, ya es el mismo, entonces este tendría que ser menos 3, pero no es menos 3, entonces tampoco. Esta t es igual a 1, o sea, esto lo tengo que partir en 2. Esta sería menos 3 medios, no, pero dice 1, entonces no es. Y ahora vamos con esta. Me dice menos 2, 2, entonces multiplicado por menos 1, escalado por menos 1, entonces el segundo tiene que ser igual a 3, ¿sí? Y el tercero tendría que ser igual a menos 1. Y sí, es correcto. Entonces esta es la recta paralela. Y ahora vamos a seguir tanto los ejercicios resueltos para que lo puedan ver después cuando lo suban material. Y si no entienden el desarrollo, pueden preguntar. Vamos a ir a los de suficiencia de información. Ya, mira, al 26. Me dicen, ¿se puede conocer un vector director de una recta si se conoce? Ya, entonces aquí, ¿recuerdan que yo necesitaba para encontrar el vector director de una recta? Ya vamos a jugar con una recta en el espacio. Entonces yo tenía X, tenía Y y tenía Z. Y si yo tengo esta recta, ya, para encontrar el vector director de esta recta, tengo que encontrar un vector que pueda vivir en la recta. Ok, me dicen la primero. 2 puntos por donde pasa la recta. O sea, la recta podría pasar por aquí, podría pasar por acá. Si yo los rectos, voy a tener un vector que va a ser este estilo y va a vivir en la recta. Entonces va a ser un vector director de la recta. Entonces la 1 es verdadera, me sirve. Después la 2 nos dice la ecuación cartesiana de la recta. O sea, me sé la ecuación cartesiana de la recta. Y la ecuación cartesiana de la recta, en el fondo, me entrega la misma información que la ecuación de la recta, solo que vista de otra forma, o ordenada de otra forma. Entonces, si tengo la información de la recta, es su vector director. Por lo tanto, esta va a ser correcta. Y por lo tanto, la alternativa correcta sería cada una por sí sola. Y ahora vamos con la 27. Dice, sea PT una ecuación de la recta, como 4 más 3t en x y en y 2 como menos 3, y un vector v, y nos piden, se puede determinar el valor de b si se sabe qué. O sea, este valor, el que multiplica al parámetro del vector v. Ya, entonces en la primera información nos dicen que el punto 11.0 pertenece a la recta v de f. Entonces, 11.0. Vamos a jugar primero con lo que va en la coordenada y. Si pertenece a la recta, vamos a tener que 3 menos 2f tiene que ser igual a 0, y por lo tanto encontramos el valor de f. Entonces, ya sabiendo f, vamos con el segundo valor y tenemos 2 menos bf igual a 11. Entonces f lo sabemos y podemos despejar b. Entonces podemos encontrar b. Y esta sería verdadera.
Y ahora nos piden, ¿se puede terminar el valor de B? Sí, ya nos dicen que la recta PT es paralela a la recta V. ¿Y qué significa que sea paralela? Que su vector director tiene que ser un escalamiento del otro vector director. Entonces el vector director de V, de B le voy a poner, va a ser menos B, menos 2. Y el vector director de P va a ser igual a 3, menos 1. Entonces, vemos que el segundo valor está amplificado por 2, por lo tanto, para que sean paralelas tendría que ser 6, menos 2. Entonces ahí encuentro el valor de B. Entonces, esta también me sirve, también es suficiente información. Y en ese sentido sería cada una por sí sola. Ya, ok, ahora vamos con la 28. Nos dicen que tengo dos rectas en el espacio y me sé los vectores directores de las dos rectas y quiero saber si esas rectas son paralelas. Ya, me dice primero. Eh, eh, que las rectas, primero su vector director es una amplificación del otro, ¿ya? Y que además este vector director no es cero y que las rectas no son coincidentes, o sea, que no son las mismas, son diferentes. Entonces, en este sentido, con esta información, yo sé que sí sé que son paralelas. Entonces, la uno sí es suficiente información por sí sola. Ya, la 2 me dice que las rectas no son secantes. Entonces, nosotros, si nos imaginamos la recta en el plano, nosotros podríamos decir que siempre que yo tenga dos rectas que no son secantes, o sea, que no se intersectan en un punto, estas van a ser paralelas. Porque no hay forma de que yo tenga dos rectas que no sean paralelas y que no sean secantes al mismo tiempo. Porque si una se inclina un poquito al infinito, se estaría cruzando con la otra. Entonces, tener rectas no secantes es lo mismo que tener rectas paralelas. Pero esto no pasa en el espacio, donde yo tengo otra coordenada donde moverme. En este caso, yo podría tener una recta L y podría tener otra recta por acá bien lejos que es así. Entonces, así, esto hay que imaginar que está por atrás, L2. Y en este caso, las rectas no son secantes, no se tocan, pero tampoco son paralelas. Y por lo tanto, esta información sería falsa. Y entonces, como la 1 me sirve, la alternativa correcta va a ser A1 por sí sola. Ya. Ahora vamos a hacer todo ejercicio y terminamos con la clase de hoy. Vamos a empezar con el 1. Dice, los vectores directores de dos rectas en el espacio son, ya me dan dos vectores directores, y me preguntan, ¿las rectas son perpendiculares si se sabe que? Ya, la primera información. Me dice que esto A por D más B por E más C por F es igual a cero. O sea, bien nos están diciendo que el producto punto es igual a cero. Pero esto no nos sirve para determinar que sean perpendiculares, porque en sí, que el producto punto de dos vectores directores sea igual a cero, significa que estos son ortogonales, que no es lo mismo que perpendiculares, porque para que sea algo que es perpendicular es algo que está de esta forma, pero algo ortogonal es algo que está en este mismo sentido, pero que no necesariamente se está tocando. Por ejemplo, el mismo figura que vimos antes, que yo tenía una recta así y tengo otra recta por abajo, bien lejos, y si yo las miro por arriba de esta forma, van a formar un ángulo de 90 grados. Pero si yo la mirara, si yo girara la perspectiva, vería esto y por supuesto no se están tocando. Y entonces en este caso son ortogonales, pero no perpendiculares. Entonces la primera no nos sirve. Luego ahora si yo voy con la segunda, me dice que son secantes. Bueno, si yo tengo una recta y tengo otra así, ya se pueden tocar, pero no necesariamente son perpendiculares. Así que esta tampoco sirve. Pero ahora vemos qué pasa con las dos juntas. Tengo ya que la recta
primero tienen que estar ortogonalmente uno con la otra, pero generalmente se tienen que tocar. Entonces ya tengo esto, y aquí ya tengo que son perpendiculares, entonces ambas juntas sí me sirven. Y esto ya sería verdad, entonces la alternativa correcta sería C, ambas juntas. Y ahora vamos con la última. Me dicen que tengo un punto con coordenadas A, B, C, y me dicen que pertenece a la recta de ecuación, ¿cómo se muestra acá? Y me dice, pertenece si se sabe qué. O sea, yo quiero ver si pertenece. Entonces me muestran esta igualdad. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar esto en su ecuación continua. Entonces, como recordamos, teníamos x menos la posición partido el director va a ser igual a y menos el valor de su posición, o sea, menos 4, partido el director va a ser igual a z menos la posición partido el director. Ya, entonces, si esta fuera parte de la recta, tengo que reemplazar el a va a ser x, el b va a ser igual a y y el c va a ser igual a z. Entonces, en este caso yo tendría a menos 3, pero el menos 2 me cambia el sentido. Entonces ya lo primero sería equivalente. Ahora si yo vengo con lo segundo, tengo y igual b, b menos 4, sí, partido 7. Y acá también tengo el c menos 5 en sentido contrario, pero porque el de abajo es negativo. Entonces, quitándole el signo al de abajo, todavía se me va a dar vuelta y esto va a ser equivalente con esto. Entonces va a resultar que esto va a cumplir con esta ecuación y por lo tanto el punto va a pertenecer a la recta y esta va a ser verdadera. Y en la segunda nos dicen que A pertenece a la recta de ecuación, o sea, en el fondo no tenemos que ver que esta ecuación sea la misma que esta ecuación, porque si pertenece a esta recta va a pertenecer a la otra. Y si nosotros comparamos, sí, es lo mismo. Entonces, esto sí nos sirve. Entonces, como más nos sirve, la alternativa correcta va a ser cada una por sí sola. Ya chicos, esa fue la clase. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda con algún ejercicio que quieran repasar antes de terminar?